Hola, bienvenidos a todos a nuestra tercera parte del curso de análisis fundamental. Hoy vamos a centrarnos en la valoración por múltiplos. Vamos a ver pues cuáles son los principales múltiplos que utilizamos en Buy and Hold y que consideramos útiles. Vamos a empezar, como no, pues por el PER. El PER, pues, tiene algunas pegas que veremos, pero también tiene bastantes cosas intuitivas que hacen que sea interesante, por lo que vamos a explicarlo. En segundo, tercero y cuarto lugar son múltiplos de valoración de la compañía entera, pues en función del EBIT, el EBITDA o el EBITDA menos CAPEX, y por último, pues una imagen del nivel de deuda de la compañía. Empezamos por el PER y antes que nada vamos a ver cuál es la cuenta de pérdidas y ganancias para entender qué es lo que vamos a estudiar. La cuenta de pérdidas y ganancias, para hacerla fácil, pues empieza una compañía, tenemos las ventas, después restamos el coste de las ventas, que sería principalmente el coste de la materia prima, y nos daría un margen bruto. De este margen bruto, pues le quitamos los gastos de estructura, que sería pues alquileres, transporte, luz, agua, etcétera, y más si hubiese ingresos o gastos adicionales, nos daría el EBITDA. El EBITDA viene de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que es decir, que serían los beneficios antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones. Cuando restamos las amortizaciones tendríamos el EBIT, que sería pues, los beneficios antes de impuestos y de intereses, y cuando le quitásemos los ingresos o gastos financieros, normal que fueran gastos financieros, pero excepcionalmente compañías que no tienen deuda o que tienen, pues por cobertura de divisa, pues tienen algún año que tienen unos ingresos financieros superiores a los gastos financieros, pues podría ser positivo. Esto nos daría el beneficio antes de impuestos. Cuando restásemos el impuesto sobre el beneficio, pues tendríamos el resultado del ejercicio. Aquí a la derecha hemos puesto un cuadro, por un ejemplo de CNMV, como suelen publicar las compañías, como veríamos pues todo esto que hemos comentado más o menos. Hasta dónde sería el EBITDA, que sería antes de amortizaciones, dónde sería el EBIT, que sería el resultado de explotación, y hasta el beneficio neto. A veces por debajo del resultado del ejercicio suelen estar los minoritarios, cuando la compañía tiene minoritarios, y a veces también se incluyen pues resultados excepcionales. Vamos a empezar con el PER. ¿Qué es el PER? El PER viene de inglés de Price Earning Ratio. Es el ratio más utilizado porque es muy sencillo de entender y la gente pues enseguida lo comprende. Mide la relación entre los beneficios y el precio. Podríamos decir que es el número de veces que estamos pagando los beneficios de la empresa. Se puede hacer de dos formas que al final dan exactamente el mismo resultado. Una sería por el total de la empresa, que entonces cogeríamos la capitalización y la dividiríamos por el beneficio neto total de la empresa, o lo podemos hacer a nivel de acción, que sería el precio de la acción dividido el beneficio por acción. Como vemos, lógicamente van a dar lo mismo porque capitalización es igual a el precio de acción, mejor dicho, es igual a la capitalización dividido entre el número de acciones y el beneficio por acción es igual al beneficio neto dividido entre el número de acciones. Vemos aquí tres compañías, una que tuviese un beneficio, un precio de acción de 10, otra de 9, otra de 8. Vemos como el precio de la acción no nos dice nada. Lo que nos dice es, en este caso sería el PER o los beneficios en relación a capitalización. Pues vemos como la capitalización sería el número de acciones multiplicado por el precio de acción. Calcularíamos el PER, como hemos visto según estas dos fórmulas, podemos hacerlo a nivel total de la empresa dividiendo la capitalización sobre el beneficio neto, o podríamos hacerlo a nivel de acción dividiendo el precio de acción entre el beneficio por acción. Lógicamente las dos nos van a dar igual. Vemos como que en una situación que no teníamos clara cuál era mejor, porque una compañía ganaba 150 millones pero capitalizaba menos, pues nos va a dar una cifra y va a parecer la más interesante, pues sin ver nada más, sería la compañía. ¿Cuál es el principal problema del PER? El principal problema del PER, sin ninguna duda, es que no tiene en cuenta la deuda, y la deuda es un factor muy importante para una compañía. Vemos un ejemplo que hemos puesto aquí, dos compañías, cómo pueden tener mismo PER y en cambio no tener deuda y la otra no tener deuda.
y según el PER, pues las dos serían igual de atractivas, lo que no tiene demasiado sentido. En el caso de la compañía C, pues igual ahí ya tendríamos dudas. Está claro que entre la compañía A y la compañía B, todo el mundo preferiría la compañía B, porque es una compañía con los mismos beneficios y con una deuda muy elevada, mientras que la compañía A no tiene deuda y el beneficio pues es el mismo de la compañía B. En cambio, en la compañía C pues ya tendríamos más dudas, porque es una compañía con unos beneficios más altos, pero también con deuda. ¿Cuál es el segundo problema del usar el PER? El segundo problema de usar el PER son las compañías en pérdidas. ¿Cómo valoramos una compañía en pérdidas? Porque lo normal es, cómo valorar una compañía es por un multiplicador de los beneficios. Entonces, si una compañía estuviese en pérdidas, nos daría un valor de la empresa negativo, lo que no tiene demasiado sentido normalmente. Puede haber compañías que sí que tengan un valor cero o negativo, pero no es lo normal. El siguiente ratio que resuelve pues, los problemas que hemos dicho de deuda es el EV/EBIT. Este es el ratio que más importancia le damos en Buy and Hold y es el que solemos usar normalmente, ya que considera, como hemos dicho, la deuda que tiene esta compañía. ¿Cómo se calcula el Enterprise Value EBIT? Pues tendríamos que calcular primero el Enterprise Value, que es el Enterprise Value, es el valor de la compañía entero. Si yo compro una compañía, además de pagar la capitalización, es decir, de comprar todas las acciones, pues tendría que meter en mis cuentas o asumiría la deuda que tuviese la compañía. También, lógicamente, me quedaría el efectivo, sería mío. Si hubiese preferentes, también tendría que asumirlas, y etcétera, etcétera. Aquí vemos todo lo que se incluye en el Enterprise Value. ¿Qué es el EBIT? El EBIT, como hemos visto, es el beneficio antes de impuestos y gastos financieros. Otro múltiplo, otro ratio similar es el Enterprise Value EBITDA. Como hemos visto, el EBITDA es el beneficio antes de impuestos, gastos financieros, amortizaciones y depreciaciones. Hemos dicho que nuestro ratio principal es el EV/EBIT porque el EBITDA lleva a engaño en compañías que tienen una alta amortización porque, por ejemplo, su maquinaria que se deprecia muy deprisa. Entonces, compañías así que tienen un alto gasto para estar al día en sus niveles productivos, porque, como he dicho, pues se puede ser por ordenadores o por una maquinaria que rápidamente quede desfasada y te haga ser rápidamente amortizada, puede parecer que una compañía está muy barata por el EV/EBITDA, pero no es cierto. Entonces, por eso preferimos el EV/EBIT. En tercer lugar, otro ratio que usamos es el EV/EBITDA menos CAPEX. El CAPEX es el gasto de mantenimiento de la compañía, bueno, en verdad es el gasto de mejora de la capacidad, cuánto se gasta la compañía en mejorar la capacidad o mantenerla al menos, y se puede dividir en dos. Tenemos el CAPEX de mantenimiento, que sería pues para mantener la capacidad productiva, y el CAPEX de crecimiento, que sería para mejorar la capacidad productiva de la empresa. ¿Por qué usamos a veces el EV/EBITDA menos CAPEX? Creemos que es adecuado en compañías en que la amortización es muy superior al gasto en CAPEX. Porque, por ejemplo, puede aparecer en casos que compañías que han gastado muchísimo CAPEX, es decir, han hecho un gasto muy importante en el pasado, pero ahora ya, en el momento que vamos a valorarla, ya no están haciendo ese gasto porque ya está hecho, ya han invertido en el activo y ahora ya no está saliendo de caja ese dinero, pero en cambio sí que están amortizando muy fuertemente ese activo que ya se gastó, ese dinero que se gastó en el pasado. También puede ser porque haya amortizaciones por intangibles que no están suponiendo una salida de caja. Dos compañías que tenemos en cartera y les pasa esto son Babcock y AENA. AENA se gastó miles de millones en construir los aeropuertos, principalmente el de Baraja, la ampliación de la T4, y ese gasto ya está hecho y ahora el CAPEX es muy inferior a las amortizaciones que realiza cada año, por lo que un ratio de EV/EBIT pues nos va a parecer mucho más elevado que el ratio de EV/EBITDA CAPEX, que consideraríamos más adecuado en este caso. La deuda EBITDA, ¿qué es lo que nos sirve el ratio de deuda EBITDA? Pues el ratio de deuda EBITDA nos va a dar una imagen del apalancamiento de la compañía, si una compañía está muy endeudada o poco endeudada. Tenemos que decir
que uno de los principales problemas que te pueden hacer perder dinero en una compañía es el nivel de deuda. Cuando una compañía tiene un nivel de deuda muy elevado, hace que no tenga flexibilidad ante un cambio de la situación. Si viene una crisis o aumenta la competencia o hay cualquier cambio, con un nivel de deuda elevado tienes las manos atadas porque no puedes invertir en una nueva línea de negocio, no puedes igual hacer una reestructuración del negocio, tienes que vender tus mejores activos y va a hacer que las pérdidas para los accionistas sean muy elevadas. Cuando tú inviertes en una compañía con un nivel de deuda EBITDA bajo, pues lo normal por nuestra experiencia es que si te equivocas, pues igual pierdes un 20 o un 30%. Y sales antes de salir de la compañía y darte cuenta que te has equivocado o que ha cambiado algo la situación. En cambio, cuando estás en una compañía con un nivel de deuda EBITDA elevado y te equivocas, normalmente puedes llegar a perder el 80, el 90 o incluso el 100% de la inversión. Cuando tú pierdes el 30% es relativamente fácil de recuperar, pero cuando pierdes el 80 o el 90 es muy difícil recuperar esa pérdida. Lo normal, un ratio consideramos medio, por decirlo así, aunque dadas las circunstancias dependerá. Las compañías con los ingresos recurrentes pues pueden tener un nivel de deuda EBITDA más alto que las compañías cíclicas, pero diríamos que un nivel hasta 3 veces consideramos adecuado. Una empresa con ingresos recurrentes como pudieran ser las autopistas, eléctricas o sector alimentación, pues podrían asumir pues niveles de 4 o incluso 5 veces compañías como Red Eléctrica o Nagas con unos ingresos muy recurrentes. En cambio, en compañías cíclicas, el nivel de deuda sobre EBITDA debe ser bajo, sobre todo en la parte alta del ciclo. En la parte baja del ciclo, normalmente el nivel de deuda EBITDA sube porque la EBITDA baja, no porque la deuda suba, pero en el nivel alto del ciclo, la deuda sobre EBITDA de una compañía cíclica debe ser muy bajo, inferior a 1. Vemos aquí 3 ejemplos de compañías reales, no he puesto el nombre, pero compañías reales, cuáles serían todos los datos que consideramos y cuáles serían sus niveles de EBITDA, EBITDA CAPEX, PER y deuda sobre EBITDA. Vemos en el caso A lo que hemos contado, una compañía cuyo nivel de amortizaciones es bastante más elevado que su CAPEX y cómo hace esto que el nivel de EV/EBIT nos parece muy alto, pero en cambio con un EBITDA CAPEX es alto y la diferencia, aunque sigue siendo alto, la diferencia es muy importante frente al EV/EBIT. Y en este caso consideramos más adecuado este ratio. En el caso de la compañía B, aunque la diferencia entre CAPEX y amortizaciones es relativamente alto, no tanto como en el caso anterior, no influye tanto en la valoración y consideraríamos que no tiene mayor importancia usar uno u otro. En cambio, la compañía C es al revés, una compañía que su CAPEX es muy superior a sus amortizaciones. Entonces, en este caso, el EV/EBIT nos va a parecer más bajo que el EV/EBIT de CAPEX y habría que ver por qué es este caso. Si es porque está invirtiendo en capacidad de crecimiento futura, entonces seguiríamos trabajando con el EV/EBIT, o si es porque la compañía recurrentemente está infraamortizando, entonces usaríamos el ratio de EV/EBITDA menos CAPEX. Vemos como usando estos ratios solucionamos el problema del nivel de la deuda, porque sí que está incluida en la valoración, y además solucionamos en la mayoría de los casos los resultados negativos. Es difícil una compañía que tenga un EBITDA negativo normalizado. Incluso compañías cíclicas, cuando normalizas el EBITDA, es difícil que sea negativo. Por lo que solucionamos el problema que tenemos en el PER de compañías con un PER negativo. Vamos a aplicar estos ratios de valoración a un caso real. Petrofac, una de las compañías que tenemos en cartera. ¿Vale? Lo primero que haríamos es, vamos a hacerlo todo con los datos de cierre de 2017. La capitalización, pues como he dicho, cogeríamos el precio de la acción a cierre de 2017 y como había 345,9 millones de acciones, pues la capitalización sería de 1.734 millones de libras. Esta compañía tiene la peculiaridad de que sus acciones cotizan en libras, pero sus resultados los publica en dólares.
Por lo que, para hacerlo más sencillo, vamos a cambiar la capitalización o la cotización a dólares y trabajar todo con dólares. Si aplicamos el cambio a cierre de año de 1,35, pues tendríamos una capitalización de 2.341 millones de dólares. Segundo punto del Enterprise Value, la deuda. Todo esto lo hemos sacado de la memoria, cualquiera puede acceder, es gratuito, accedes a Petrofac Investors y puedes descargarte la memoria y ver toda esta información. Aquí tendríamos el nivel de deuda bruta. Vemos cómo tendríamos 1.579 millones de deuda. ¿Qué haríamos? Como otros dos factores que hay en el EV es el efectivo y activos para la venta. Por la parte de efectivo, vemos como la compañía tenía 967 millones en caja o activos a corto plazo, y en activos para la venta 217 millones. ¿Qué son estos activos a la venta? Habría que verlo. En este caso es un barco de plataforma petrolífera que estaba desarrollando y que decidió vender Petrofac, y lo tenía por 217 millones. Que es la valoración que le daban a cierre de 2017. Finalmente, hace escasamente un mes, la ha vendido la compañía por 190 millones más un 10% de participación en la compañía que ha comprado este barco. Otro de los casos, otros puntos que hay que tener en cuenta en el Enterprise Value es los arrendamientos financieros. Pues vemos cómo Petrofac tiene como arrendamientos financieros 547 millones de dólares, que son dos plataformas petrolíferas que tiene arrendadas. Las provisiones. Las provisiones vemos que suman 295 millones de dólares. Estas provisiones son para desmantelamiento de activos en diversos puntos del mundo. Asociados. Los asociados es cuando una compañía tiene una participación minoritaria, no es una posición de control en una compañía. Entonces recibe pues una parte de los, si cuando la compañía reparte dividendos o beneficios se incluyen en los resultados en la parte de abajo de la cuenta de resultados, pero no se integran en el balance de la sociedad. Vemos como los asociados el año pasado tenían un valor en el libro de 61 millones y los beneficios que le tocaban serían de 12 millones de dólares. Los asociados los vamos a poder valorar de dos formas, o aplicando un múltiplo a los beneficios o por el valor en libros. En segundo lugar, tendríamos las joint venture, que sería parecido a los asociados, es compañías que tienes a medias normalmente con algún socio. Aquí vemos que es un centro de formación que tiene Petrofac, que ha dado pérdidas de 1 millón de dólares y la valoración en libro de 13 millones. Prácticamente lo vamos a valorar a cero, porque cuando hemos hablado con la compañía, no, esto es un centro de formación y no se espera tener unos beneficios en el futuro. La valoración de asociados y empresas conjuntas, pues como he dicho, los beneficios de asociados eran 12 millones y empresas conjuntas lo vamos a valorar por cero. Le aplicamos un multiplicador de 8 que es similar al de la compañía y nos da un valor de asociado de 96 millones de dólares. Perdón, he puesto de euros, de dólares. Los minoritarios sería la otra cara de la moneda de los asociados. Los asociados es cuando tú tienes una participación minoritaria en una compañía, y los minoritarios es al revés, cuando tú tienes una posición de control en una compañía y valoras la parte que no te corresponde a ti como minoritarios. Normalmente cuando tú tienes el control sobre una compañía, le integras el 100% de los beneficios y de la deuda en tu balance y de los beneficios en tu cuenta de resultados, y restas la parte de los minoritarios de la cuenta de resultados también. Vemos como por minoritarios la parte de beneficios que correspondería al minoritario son de 3 millones y el valor en libros son 36 millones. Cuando hemos hablado con la compañía, estos 3 millones son algo excepcional y de hecho se espera que en los próximos años los beneficios bajen y sean menores. Pero aún así,
vamos a ser benévolos y vamos a ser más conservadores y vamos a aplicar un multiplicador de 8 sobre estos 3 millones y lo vamos a valorar en 24 millones, aunque creemos que sería menos. Otras consideraciones, aquí otras consideraciones pueden ser muchos factores. En el caso de Petrofac, tiene un juicio pendiente con la SFO, que sería la Serious Fraud Office, que sería como la Comisión Antifraude de Reino Unido, que tiene una investigación sobre un posible caso de corrupción en una compañía, una Noil, junto a otras compañías. Y cuando hemos hecho una valoración según los casos precedentes y hemos hablado con la compañía, pues estimamos que una valoración prudente sería que en un mal caso sean 800 millones de dólares. Esta es una de las cosas que está pesando sobre la compañía, esta posible multa, y que está frenando su cotización, ya que si cuando se quede claro el importe, pues creemos que puede ser muy positivo para la acción. Ya que esto es una incertidumbre, porque como decimos, nosotros estimamos 800 y al final fuese inferior, pues sería muy positivo, e incluso si fueran estos 800 finalmente, el mercado lo recibiría bien, porque sería una incertidumbre menos. Por supuesto, si fuera mal, pues sería más recibido. Ha pasado un año desde que se inició la investigación y lo normal es que dure pues, entre 2 y 4 años, así que aún nos queda tiempo de incertidumbre. Una vez ya tenemos el EV, nos faltaría valorar el EBIT. El EBIT lo cogemos de la memoria de la compañía y vemos cómo el año pasado tuvo 542 millones de EBIT, pero tuvo unos excepcionales que son depreciaciones de diversos activos por 438 millones. Vamos a considerar que verdaderamente estos 438 millones negativos son excepcionales y vamos a hacer un EBIT ajustado que vamos a coger los 542 millones. Esto nos daría, sumando todos los puntos que hemos ido calculando, que el enterprise value de la compañía son 4.306 millones de dólares y el EBIT, quitados los excepcionales, serían 542 millones. Si quisiéramos calcular también el EV/EBITDA, como vamos a hacer, el EBITDA sería sumarle al EBIT las amortizaciones y las depreciaciones. Si vamos a la cuenta de resultados, vemos que hay 170 millones de depreciaciones y 7 millones de amortizaciones o write-off. Esto, llevando el resumen de todos los datos que hemos calculado, pues nos daría que la capitalización son 2.382 millones, el enterprise value 4.306 millones, el EV/EBITDA sería de 5,99, prácticamente 6, el EV/EBITDA menos CAPEX de 7,13 veces y el EV/EBIT de cerca de 8 veces. Y por PER estaría pues en el entorno de 7 veces y con una deuda EBITDA pues asumible de 2,2 veces. Vemos como la compañía está pues relativamente muy barata y creemos que lo que está pesando sobre la cotización es la multa que hemos comentado. Con esto hemos acabado el curso de hoy y el próximo curso pues sería cómo aplicar estos ratios para dar una valoración sobre la compañía, una valoración objetiva sobre una compañía. Gracias a todos.